Vamos a ir al Señor con eso. Padre, te pido ahora que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, que tú nos digas lo que quieres que oigamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte acerca de la tentación. This morning I want to talk to you about temptation. ¿Cuál fue la última vez que pensaste en este tema? When was the last time that you thought about temptation? Yo creo que hoy en día solamente pensamos en la tentación como un juego o como una broma. I think that often today we only think about temptation as a game or as a joke. Parece que mucha gente se guía por las palabras del poeta Oscar Wilde, quien dijo la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. I think a lot of people guide their lives by the words of Oscar Wilde, who said the best way to free yourself from temptation is to give in to it. Sin embargo, la tentación es algo que se tiene que tomar en serio. But we have to take temptations serious. Con resistir a solamente una tentación podemos librarnos de mucho sufrimiento. By resisting just one temptation, we can free ourselves. We can save ourselves a lot of suffering. Adán y Eva trajeron al mundo un sinfín de enfermedad, de sufrimiento y de muerte por ceder a una tentación. Adam and Eve brought a whole bunch of suffering and death and sickness into this world because they gave in to just one temptation. Y el Señor Jesús nos trajo la salvación y la vida eterna porque resistió todas las tentaciones. And the Lord Jesus brought us salvation and eternal life because He resisted every temptation. El apóstol Santiago en su carta nos ayuda a entender de dónde viene la tentación, a dónde lleva la tentación y cómo resistir la tentación. In his letter, the Apostle James explains to us where temptation comes from, where temptation leads to, and how we can avoid or resist temptation. Así que vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 1 y para empezar vamos a leer los versículos 13 al 16. So we're going to begin by reading in James chapter 1, verses 13 to 16. Y esto es lo que dice. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Al contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. James 1, 13 to 16. No one undergoing a trial should say, I am being tempted by God. Since God is not tempted by evil, and He Himself doesn't tempt anyone. But each person is tempted when he is drawn away and enticed by his own evil desire. Then after desire is conceived, it gives birth to sin. And when sin is fully grown, it gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. El último versículo que leímos contiene el mensaje principal de este pasaje. The last verse, the verse we just read, contains the chief message of this passage. Don't be deceived. No se engañen. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso. You see, sin is deceitful.
Nuestra carne, nuestro corazón es engañoso. Our own heart is deceitful. El diablo es engañoso. The devil is deceitful. Pero Dios nos dice la verdad. But God tells us the truth. La verdad a veces nos duele, a veces nos incomoda. The truth sometimes hurts and it sometimes makes us uncomfortable. Muchas veces no la queremos escuchar. A lot of times we don't want to hear it. Pero la verdad es el único camino a la vida y la felicidad verdadera. But the truth is the only path to true life and true happiness. Así que no te dejes engañar. So don't be deceived. Debes entender de dónde viene la tentación. We need to understand, first of all, where temptation comes from. Santiago dice, cuando eres tentado, no se te ocurra decir que Dios es el que me tienta. James says, when you're tempted, don't think that God is the one who's tempting you. Y podríamos decir, ay, pero ¿a quién se le ocurre semejante cosa? And our first reaction might be, well, who would be dumb enough to think that? Pero cuando nos encontramos en la situación de tentación, muchas veces nuestro corazón engañoso, nuestra carne engañosa empieza a buscar justificaciones. Our deceitful heart, when we find ourselves in that moment of temptation, begins to look for excuses. Y esa persona que está siendo tentada a traicionar a su esposa, a traicionar a su esposo, dice, no, pero Dios no me habría puesto en el camino a esa otra persona si no fuera para mí, porque Dios quiere que yo sea feliz, ¿no? Es un engaño. Pero estamos diciendo que Dios nos está tentando a pecar. That person who is being tempted to betray their husband or their wife says, oh, but God must have put this other person in my path because God wants me to be happy, right? But you see what they're really saying? They're saying, God is tempting me to sin. Y es mentira, Dios no tienta a nadie. And it's a lie, God doesn't tempt anybody. Porque Dios mismo no puede ser tentado a pecar. Because He Himself can't be tempted to sin. Él es santo, es perfecto. He's holy, He's perfect. Jesús fue tentado en su humanidad. Jesus was tempted, but He had to become a man in order to be tempted. Pero Dios no puede ser tentado. But God cannot be tempted. Entonces, ¿de dónde nace la tentación? So where does temptation come from? Nace de nosotros mismos. It comes from ourselves. La tentación viene de nuestros propios malos deseos. Temptation comes from our own evil desires. La tentación no es algo que está ahí afuera, como si nosotros fuéramos unos santos que de repente caemos en tentación. Temptation isn't something that's out there as if we were these wonderful good people that just sometimes fall into temptation. Más bien, la tentación es algo que nace desde adentro. Temptation is something that is born from within us, de nuestros propios corazones y de nuestra mente. From our own hearts, from our own minds. Si en realidad fuéramos puros y perfectos, entonces la tentación no tendría de dónde agarrarse. If we were truly pure and perfect, then temptation would have nothing to grab onto and to try to drag us away. Ahora mira hacia dónde nos lleva la tentación. ¿De dónde nace la tentación? De nosotros. So where is temptation born from? It comes from within us. But look at where it takes us to. Si no esquivamos la tentación, si dejamos que nuestros propios malos deseos nos arrastren, entonces esos malos deseos conciben el pecado. So if we don't resist or avoid temptation, if we let it drag us away, then those evil desires that are born within us give birth to sin. El pecado es el fruto de la tentación que no se resiste. Sin is the fruit of temptation that is not resisted. ¿Y a dónde lleva el pecado? And where does sin lead to? El pecado lleva a la muerte. Sin leads to death. Hace algunos años salió en las noticias la historia de una señora que tenía de mascota
una serpiente pitón. A few years ago, the story came out in the news about a lady who had a python as a pet. Y había tenido esta serpiente por años. She had kept it for years. Y la serpiente hasta dormía con ella en la cama. And it even slept with her in her bed. Pero una noche la serpiente la sofocó. But one night the serpent squeezed her to death. La envolvió en su propio cuerpo y la apretó hasta que se quedó sin aire y amaneció. It coiled its body around her and it squeezed her until she couldn't breathe. And she was dead. Y así es el pecado. Así es la tentación. That's what temptation is like. No es algo que está ahí afuera, es algo que está en nuestra propia casa, en nuestro propio corazón. It's not something that's out there, it's something that's in our own home, in our own heart. Y si lo toleramos, y si lo tratamos como una mascota y le damos de comer y jugamos con él, nos va a terminar matando. And so if we treat it like a pet and we feed it and we play with it, it's going to end up killing us. Y hay muchos creyentes que viven nada más viendo qué tan cerca se pueden acercar a la tentación sin caer, en lugar de alejarse lo más posible. And there are a lot of Christians who live by trying to see just how close they can get to temptation, instead of getting as far away from it as possible. Sería como si yo me lanzara a un río con una corriente muy fuerte y justo antes de llegar al precipicio dijera, Dios, sálvame. It would be as if I jumped into some very fast-moving river, dragging me towards a waterfall, and just before I get to the waterfall, I said, oh Lord, save me. Yo creo que Dios me va a decir, ¿por qué te metiste en esa situación? And God will answer me, why did you get yourself in that situation? Pero así muchas veces, en lugar de reconocer la tentación y huir, jugamos y queremos ver hasta dónde podemos llegar. And so often, instead of fleeing temptation, we just try to get as close as we can and play with it. Pero tenemos que entender hasta dónde nos va a llevar. But we need to understand where it's going to lead us, to death, and then to sin, and then to death. Nos va a llevar al pecado y a la muerte. Y el pecado nos mata en muchos sentidos. And sin brings death in many ways. Mata nuestra relación con los demás, porque ya no podemos tener confianza. It kills our relationships with other people because we can't trust them anymore. Mata, por supuesto, nuestra relación con Dios. It kills our relationship with God. Mata nuestra personalidad. Dejamos de ser personas sensibles e inocentes y nos convertimos en personas duras y cansadas del mundo. It kills our personalities. And instead of being innocent and sensitive, we become people who are tired of life, dead inside. El pecado siempre produce la muerte. Sin always produces death. Entonces, si no queremos llegar a eso, tenemos que ser sabios y dejar de engañarnos a nosotros mismos. So if we don't want to get to that point, then we need to be wise and stop deceiving ourselves. El pecado nos dice que Dios es malo, que el pecado es lo bueno en la vida, lo que nos trae diversión y felicidad, y que no habrá consecuencias porque todo el mundo lo hace. Sin tells us that God is really bad, that He doesn't want us to have fun, that sin is really where the fun is. It's what is going to give us a good life, and there won't be any consequences because after all, everybody's doing it. No creas también. Más bien comprende. Don't believe that lie. Instead, understand this truth. ¿Cuál es la verdad? What is the truth? Es lo que leemos en los versículos 17 y 18. So we read in verses 17 and 18. Ahora presten atención. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto,
donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. James 1, 17 and 18, pay attention. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, who does not change like shifting shadows. By his own choice, he gave us birth by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits of his creatures. ¿Te das cuenta? El pecado produce muerte, pero Dios nos da vida. Don't you see? Sin produces death, but God gives us life. Cuando el pecado da luz, lo que produce es muerte. When sin gives birth, what it produces is death. Pero Dios nos hace nacer de nuevo cuando aceptamos su palabra de verdad. But God gives us new birth when we accept his word of truth. De él viene todo lo bueno. Everything good comes from him. El pecado nos trata de engañar diciendo que nos puede ofrecer algo bueno, pero es puro engaño, porque nada bueno viene del pecado. Sin tries to deceive us by telling us that it's going to give us something good, but it's a lie, because sin cannot give us anything good. Parece bueno, pero es pura mentira. It looks good, but it isn't. Porque lo bueno solo viene de Dios. Because good things only come from God. Entonces, en el momento de la tentación, tenemos que aferrarnos a la verdad que Él nos dice en su palabra y creerla a pesar de nuestros sentimientos. So in that moment of temptation, we have to hold on to the truth that He shows us in His Word, no matter what lies the temptation is telling us in that moment and what our feelings are. Cuando llega la tentación a decir una mentira, o a contar un chisme, o a ver algo indecente, o a tomar algo que no debemos, hay que escuchar la voz de Dios que nos habla en su palabra y que nos dice que no es bueno, que todo lo bueno viene de Él. Así podemos comenzar a resistir la tentación. And so when that temptation comes to tell a lie or to share a really juicy piece of gossip, or to take something that we shouldn't, or to look at something that we shouldn't see, we need to hear God's word speaking to us, saying that that's not good, because good things only come from Him. By listening to that truth, we can begin to resist temptation. Pero debo decirles que un mensaje como el que les estoy dando puede ser peligroso. But let me tell you that the message that I'm giving you right now can be dangerous si nos hace pensar que podemos resistir la tentación por nuestra propia cuenta y ser personas buenas. If it leads us to believe that we can resist temptation on our own and become good people just by resisting temptation. Quizás te hayas quedado en la frustración porque te has esforzado una y otra vez por resistir el pecado y simplemente no has podido. Maybe you've ended up frustrated because you have tried to resist temptation time and again and you haven't been able to on your own. Jesús fue el único ser humano que ha podido resistir la tentación por su propia cuenta. Jesus is the only human being who has ever been able to resist temptation on his own. Nos hace falta la justicia de Cristo. And so we need Jesus' righteousness. No podemos ser buenos si lo tratamos de hacer solos. We cannot be good if we just try to do it on our own. Algunas personas sin Cristo dejan un pecado, pero simplemente lo cambian por otro. There are people who don't know Christ who leave one sin, but they just put another one in its place. Eso no es mejorar. That's not really improvement. La nueva vida que menciona el versículo 18
El nuevo nacimiento que recibimos de Dios sucede cuando reconocemos que no hemos podido resistir la tentación. That new birth that we receive from God that verse 18 mentions happens when we recognize that we can't and we haven't been able to resist temptation. Fue precisamente por eso que Jesús vino a la tierra. It was exactly for that reason that Jesus came to earth. Él resistió cada tentación que el diablo puso delante de él. He resisted every temptation that the devil put in front of him. Caminó en victoria sobre toda tentación. He walked in victory over every temptation. Él vivió una vida perfecta. He lived a perfect life. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra imperfección, nuestro pecado, cuando entendemos que la tentación está en nosotros porque somos pecadores y nos entregamos a Cristo, Él nos reviste de su justicia. So when we recognize that we're sinners, that we haven't been able to obey God because sin is within us, that's why we're tempted, because our own flesh desires those things, then we surrender to Christ. And He clothes us with His righteousness. Él cubre nuestra imperfección con su perfección. He covers our imperfection with His perfection. Y desde ese momento en adelante, cuando Dios nos ve con la perfección de Cristo. And from that moment on, when God sees us, when God looks at us, He sees us with Jesus' perfection, with His righteousness. Solo entonces podemos comenzar a aprender de Él a vencer la tentación. Only then can we begin to learn from Jesus how to overcome temptation. Pero nunca lo vamos a poder hacer sin Él. But we're never going to be able to do it without Him. Siempre dependeremos del poder de Cristo para caminar en victoria y en vida. We will always depend on Jesus to walk in victory and to walk in life. Solo cuando aprendemos a confiar en Él a cada instante y caminar con Él cada día, podremos elevarnos por encima del engaño de este mundo y vivir una vida verdadera. It's only when we learn to trust in Him every day, every moment, and walk with Him every day that we'll be able to rise above the temptation, the lies of this world, and walk in the true and abundant life that He came to bring us. Un día, un vendedor de Biblias llegó a un pueblo donde no se conocía el Evangelio. One day, a man who was selling Bibles came to a little village where no one knew the gospel. Pero dos personas le compraron Biblias y empezaron a leerlas. But two men bought Bibles from him and they began to read them. Y llegaron a la parte donde dijo Jesús que debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. And so they came to the place in the Gospels where Jesus says that we need to take up our cross every day and follow Him. Y lo tomaron de manera muy literal. And they took it very literally. Así que salieron y cortaron cañas de bambú, hicieron unas cruces y se las colgaron en la espalda. So they went out and they cut down some stalks of bamboo and they made some crosses and hung them on their backs. Y cuando llegaban a la casa se quitaban la cruz y la colgaban con mucho cuidado a la puerta para volvérsela a poner cuando salieran. And then when they got home, they would take off the cross and hang it up very carefully by the door so that they could put it back on again whenever they left the house. Eran muy sinceros, pero no habían entendido a lo que Jesús se refería. They were very sincere, but they didn't understand what Jesus was talking about. Pero Dios vio su sinceridad y les mandó a alguien que les explicara mejor a lo que se refería ese pasaje. But Jesus saw their sincerity and He sent someone to explain to them what that passage meant. Esos dos hombres muy pronto se bautizaron y comenzaron a compartir el Evangelio con otras personas también. Those two men very soon were baptized and they began to share the gospel with others as well. Ahora yo me hago esta pregunta. Now here's the question I ask myself.
Nosotros podemos entender mejor la Biblia que ellos, pero tenemos su nivel de entrega. Maybe you and I understand the Bible better than they did, but do we have their level of surrender? Ellos no entendieron bien lo que decía la Biblia, pero obedecieron lo que entendieron. They didn't understand really very well what the Bible says, but they obeyed what they understood. Y Dios honró su obediencia. And God honored their obedience. Entonces, si tú y yo vamos a vivir por encima de la tentación, venciendo las tentaciones que vienen, la única manera de hacerlo es tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. No cortando cañas de bambú para colgarnos una cruz en la espalda, sino cada día diciendo, Señor Jesús, yo no puedo hacer esto sin ti. Yo me rindo, yo te entrego lo que soy y necesito que tú vivas a través de mí. And so the only way that we're going to be able to live above the temptations of this life and to resist them and win is every day to say, Jesus, I cannot do this without you. I surrender to you. I need you to live your life through me. Because you are the only one who is able to defeat temptation. Porque solo tú pudiste vencer siempre la tentación. No te dejes engañar por las mentiras del diablo y de tu propia carne. Don't let the lies of the devil and your own flesh deceive you. Más bien, pon tus ojos en Cristo. Instead, fix your eyes on Jesus. Camina con Él cada día para vencer la tentación. Walk with Him every day in order to overcome temptation. Por la fe, puedes negar tus propios deseos. Porque comprendes que Él te está llevando a algo mucho mejor. By faith, you can deny what your own self wants because you understand that Jesus is leading you to something much better. Por la fe en Él puedes decirle que no a la carne, porque comprendes que la vida con Él vale la pena. By faith in Him, you can say no to your flesh because you understand that life with Him is so much better. Frente a la tentación, la mejor defensa es la fe en Cristo. When you confront temptation, the best defense is to trust in Jesus. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dicho en esta hora. We thank you, Father, for what you have said to us this morning. Te pido ahora que el poder de tu Espíritu Santo lleve esta verdad a cada corazón según su propia necesidad. I pray now, Lord, that the power of your Spirit would take this truth home to every heart according to the need of each person. Señora, enséñanos a caminar venciendo la tentación, porque confiamos en tu Hijo Jesús. Teach us, Father, to walk defeating temptation because we trust in your Son. Y es en su nombre que oramos. It's in His name that we pray.